¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo están? Pues espero que estén muy bien. Saludándoles aquí desde la distancia, desde la comodidad de mi hogar y espero que se encuentren muy bien. Espero que todo vaya bien con ustedes y yo aquí una vez más compartiéndoles acerca del estudio de la carta de Judas. Cada vez más nos acercamos al final de la carta. Estamos ya en los versículos 17 y 18 de esta preciosa carta. Eh, Así que el día de hoy vamos a ver algo muy importante. El día de hoy vamos a llegar al clímax. Vamos a llegar al clímax. Y el clímax es el punto máximo, el punto de mayor intensidad, donde la carta alcanza su propósito. Y el propósito de Pablo al escribir esta carta es decirle a su amigo Filemón que reciba a Onésimo, que le perdone. Así que el día de hoy vamos a ver este clímax. Entonces nuevamente el clímax es el punto de mayor intensidad. Si lo vemos gráficamente, si ustedes se pueden imaginar una línea que avanza y que va ascendiendo hasta alcanzar el punto máximo y después esa línea empieza a descender. Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy en los versículos 17 y 18. Comenzamos leyendo y dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Aquí tenemos las palabras de Pablo registradas en estos dos versículos, donde podemos ver que le hace la petición de recibir a Onésimo. Vimos anteriormente que ya lo ha venido mencionando. Pablo ha estado utilizando las palabras sabias, prudentes, para decirle a Filemón que reciba a Onésimo. Y en el versículo 17 y 18 vemos que de una manera más directa le dice, recíbele. Y lo tiene que recibir no como un esclavo, le tiene que recibir como él recibiría a Pablo. Así que, ¿cómo podría ser recibir a Pablo en tu hogar? ¿Cómo sería recibir a Pablo en tu casa, no? Y así que Pablo le está diciendo a Filemón, ¿sabes cómo me tratarías a mí en calidad de compañero? Porque como vemos aquí está, Pablo se está poniendo como un compañero, no se está poniendo como el apóstol, como ya vimos anteriormente. Pablo no está utilizando su autoridad para torcerle la mano para que él haga las cosas de manera coercitiva, o sea, por la fuerza, sino que aquí le está diciendo, Pablo, sabes, si me tienes por compañero, pues recíbele, así como me tienes por amigo, aunque aquí vemos una palabra más fuerte que amistad. Aquí vemos que se utiliza la palabra eh, koinonon, de donde utilizamos la palabra koinonía, que es el compañerismo o participación. Y esta palabra es un poquito más fuerte que la palabra para amistad. La palabra para amistad en el mundo antiguo era filia. Esta era la palabra que se utilizaba para amistad. Pero Pablo le dice a una palabra más fuerte aún para el tiempo grecorromano. En el contexto grecorromano, la palabra koinonon era normalmente utilizada, perdón, para hacer referencia a alguien, a una persona con la cual se tenía algo en común, pero algo en común que era muy fuerte. Así que si me tienes por compañero, o sea, por compañero de batalla, por esa persona con la cual comparte algo emocionalmente fuerte y más que algo emocional, algo que se tiene como por alma gemela, aunque no en el sentido amoroso, sino en el sentido de amistad. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Entonces lo que aquí vemos es el uso de otra palabra.
proslambano, recíbele. Tenemos a la palabra proslambano, con la cual se trata de expresar la aceptación, una aceptación recíproca. Recíbele, ten aceptación, ten la aceptación a pesar de lo que te hizo. Y aquí quiero entrar a la aplicación porque de alguna u otra manera lo que podemos aprender de Pablo aquí es que él se está introduciendo en un problema de una persona que se había convertido. Lo que podemos encontrar es que Pablo, déjenme escribirlo, Pablo se introduce, Pablo se introduce en los problemas, caso particular, aquí se está introduciendo en el problema de Onésimo y Filemón, pero es con el fin o propósito de ayudar. Una pregunta que surge para mí es, ¿con qué tanta frecuencia yo me involucro en los problemas de las personas? No lo digo de manera que nos involucremos de una manera no sana, porque a veces hay personas, ¿no?, que se involucran en los problemas de los demás, pero de una manera no sana, de tal manera que a veces muchas personas tienden a pensar, ¿no? ¿Por qué te metes en mis problemas? Pero en este caso, Pablo está ayudando, está introduciéndose en los problemas de Onésimo y de Filemón, pero con el propósito de ayudar. Y eso es algo muy fuerte, que para mí en lo personal hace mucho, o me pone mucho en qué pensar. ¿Con cuánta frecuencia yo estoy dispuesto a meterme en los problemas con el propósito de ayudar? Nosotros tenemos amigos, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de escuelas que pasan por situaciones difíciles. Mi pregunta también para ti sería, ¿con cuánta frecuencia te metes en los problemas de ellos? Y si ustedes se dan cuenta, en el versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, si esta persona te hizo daño, yo me voy a involucrar en el restablecimiento del daño o en en el restablecimiento de aquello que se dañó. Voy a tratar de hacer lo posible de que lo que se dañó hay que pagarlo, hay que eh, otra vez dejarlo como estaba en la medida de lo posible. Y eso es algo que otra vez es algo en lo cual debemos de meditar. ¿Qué actitud tenemos frente a los problemas de los demás? ¿Somos una mano de ayuda o tendemos a ser una carga? O inclusive podemos a veces ser indiferentes ante los problemas de los demás. Eh, Sabes, en el mundo ahorita hay demasiados problemas, problemas a nivel de salud, problemas a nivel político, problemas a nivel económico, etcétera, etcétera. Eh, Mi pregunta también para ti es, ¿conoces a alguien de manera directa la cual esté pasando por un mal momento? ¿Cómo tú has participado de una manera activa, que tú hayas tomado la iniciativa de decir, voy a hacer algo por esta persona? ¿Hasta dónde te has arriesgado? Porque Pablo, si nos ponemos en el contexto de Pablo, imagínate a Pablo. Pablo está en una cárcel. Pablo no está trabajando. Pablo está en una situación que pudiéramos llamar deplorable, en el sentido de que pues estaba dentro de una cárcel y no tenía muchas opciones para ayudar a Onésimo. De hecho, me encontré con un comentario que lo voy a escribir, un erudito llamado Garland, de donde yo me estoy apoyando, David Garland.
él cita a otra persona, a otro erudito. Garland citando a este otro erudito que se apellida Nilka, eh, dice, o sea, el que va a decir aquí es Nilka. Y él dice que muy probablemente Filemón se rió, porque recordemos que la condición en la que estaba Pablo no era una condición cómoda para él. Entonces, Filemón probablemente se rió de la promesa, probablemente se rió de la promesa de un hombre como Pablo, de un hombre que como prisionero no tenía ni un centímetro, ni un céntimo, perdón, no tenía ni, ni un, perdón, ya me confundí, pero espero que le entiendan, no tenía ni un céntimo en el mundo. O sea, me pareció interesante esta cita de Nilka. Probablemente Filemón se rió al saber de que cómo me vas a pagar si tú estás en la cárcel, ¿no? No sabemos qué ha de haber pasado, pero esta es claro que lo que estoy citando aquí es algo que solamente podemos llegar a pensar que ocurrió, no es algo que realmente haya ocurrido, ¿no? Pero nos atrevemos a pensar que Filemón muy probablemente se ha de haber reído y decir cómo un hombre que está dentro de la cárcel me va a pagar lo que me hizo Filemón, perdón, me va a pagar lo que me hizo Onésimo. Y aquí podemos hacer varias inferencias también, no es algo que el texto esté diciendo, pero Pablo dice si en algo te dañó. Y aquí hay otro erudito llamado Lightfoot. Eh, Lightfoot es otro erudito que se atreve a especular y él dice que muy posiblemente lo que pudo haber ocurrido es que Onésimo, le robó a Filemón eh, para poder llegar a Roma, porque recordemos que Pablo es muy probable que estuviera en Roma. No lo sabemos con total exactitud, pero muchos eruditos se atreven a pensar que estaba en Roma. Y Roma estaba lejos de Colosas, que es donde estaba viviendo Filemón, y por lo tanto vivía Onésimo también en Colosas. Y para llegar de Colosas a Roma era algo lejos, o sea, no podías ir como caminando y en un día llegas. Tenías que pasar días de camino para poder llegar y pues era de alguna manera imposible llegar a Roma sin contar con una base económica, sin contar con dinero. Entonces lo que Life dice, lo que muy posiblemente pasó es que Onésimo le ha de haber robado dinero para poder llegar hasta Roma, porque inclusive por otras cartas que tenemos del mundo antiguo, cuando un esclavo se escapaba, cuando un esclavo era fugitivo, eh, normalmente le tenía que robar a su amo para poder escapar. Y eso le ha de haber causado un gran daño a Filemón. Estoy hablando aquí para que no se me malentienda, no estoy tratando de defender a Filemón, ni la Biblia lo está haciendo, no está tratando de excusar a Filemón, pero estamos leyendo bajo
la perspectiva histórica de cómo era el mundo antiguo en este caso. Y lo que normalmente sucedía era que cuando un esclavo se iba o se escapaba de su amo, las consecuencias que habían para el amo era que tenía que contratar a otro esclavo y las tareas que tenía que hacer el esclavo era muy probable que no las iba a realizar de la noche a la mañana el que llegaba a reemplazar al esclavo fugitivo. Entonces eso le ocasionaba pérdidas, más pérdidas económicas a los amos. Esto le pudo haber causado mucha molestia a Filemón. Le pudo haber causado mucha molestia toda la pérdida económica que pudo haber tenido y más aún que la pérdida económica, ¿no? La pérdida del tiempo, todos los problemas que pudieron haber causado son muchos, que no tengo el tiempo de explicar todo lo que pudo haber pasado, pero eh, pudo haber causado mucho enojo en Filemón. Y eso también nos habla acerca de que cuando alguien nos hace daño, no es fácil, ¿verdad? No es para nada fácil perdonar cuando alguien nos hace daño. Eh, el perdón es una idea muy bonita, como dice C.S. Lewis. El perdón, dice C.S. Lewis, una idea, es una idea muy bonita hasta, hasta que nos toca practicarla, ¿verdad? Y ahí ya no es una idea tan bonita cuando nos toca practicarla. Nosotros como seres humanos tenemos emociones y funcionamos a base de emociones, ¿no? Y cuando alguien nos hace daño nos puede causar ese sentimiento, perdón, esa emoción, nos puede causar esa emoción de enojo, de ira. eh, y como realmente o como normalmente reaccionamos, no es de una manera correcta al momento, ¿no? Inclusive para llegar a perdonar a alguien a veces tiene que pasar mucho tiempo. Y no sabemos el tiempo que había pasado, el tiempo que pasó Onésimo fuera de casa. Podemos igualmente especular aquí de cuánto tiempo pudo haber pasado Onésimo fuera de casa, pero se piensa que sí fue un tiempo considerable para ir hasta Roma y regresar de Roma para que Onésimo haya conocido a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Sí tuvo que haber pasado a lo mejor algún tiempo eh, pues que no sabemos en realidad cuánto tiempo pudo haber pasado, pero sí tuvo que haber pasado un buen tiempo. Así que la idea del perdón es una idea muy bonita hasta que nos toca practicarla, ¿no? Porque nos genera otra vez emociones de ira. No sé, y eso no es fácil lidiar con los sentimientos de ira. Cuando alguien tiene sentimientos de ira, pues nos dan ganas de tomar venganza, ¿no? eh, ¿Cuántos de nosotros han pasado por esos momentos en que alguien no nos atiende de una manera correcta en el restaurante y tenemos las ganas de decirle a la persona que está encargada, ¿no? Eh, y decirle, ¿sabes qué? El mesero no me atendió bien y te vas y te quejas. Inclusive ahorita en redes sociales tenemos a una persona por ahí que estaba en un Little Caesars y cómo estaba eh, peleando con uno de los cobradores, con uno de los que estaba despachándole, ¿no? Y le gritaba, ¿por qué no me atendiste bien? ¿Por qué no me das la pizza, ¿no? Y bueno, las emociones que experimentamos entonces son de ira, son de enojo. Eso es en relación a cuando alguien no nos atiende bien, pero ¿qué pasa cuando alguien daña a nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando alguien se mete con nuestros hijos y les hace daño? El enojo que podemos llegar a tener cuando alguien se mete con un familiar y le hace daño es algo que puede llegar
a tardar mucho tiempo en perdonar, inclusive hasta en las personas que se dicen cristianas, ¿no? Las heridas pueden tardar en sanar. Y eso es algo normal, ¿no? Cuando alguien nos lastima, se causa una herida que es difícil de poder tratar. Pero nuevamente, la petición de Pablo para Filemón es, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo sabe que se dañó algo, y como bien él sabe que lo que se daña, lo que se quebró, hay que pagarlo, él le dice, pues ponlo a mi cuenta, que no sabemos, ¿no? De qué manera lo iba a hacer Pablo estando en la cárcel, pero él se atreve a meterse en este problema y arriesgar inclusive, arriesgar que si Filemón le hubiera dicho, sabes que Pablo, no, pues sí quiero que se me devuelva todo el dinero que perdí, pues Pablo tendría que enfrentar, ¿no? De alguna u otra manera la responsabilidad, porque Pablo está dispuesto en esta petición a cargar con la responsabilidad. Déjenme escribirlo también porque es algo importante. Pablo está dispuesto a cargar con la responsabilidad. Y esto era algo muy inusual en el mundo antiguo. En el mundo antiguo era algo muy inusual que alguien se arriesgara por un esclavo, porque los esclavos no eran consideradas personas. Inclusive los esclavos no eran, normalmente no se les cargaban faltas de tipo moral, porque no se les consideraban personas, se les consideraba como animales, ¿no? Cuando un animal hace algo, no vamos y le cobramos al animal, en cierto sentido, ¿no? Y algunos amos, no digo que todos, pero muchos en el mundo antiguo a los esclavos no se les adjudicaba cargos morales, faltas de tipo moral. A ese nivel se llegaba, ¿no? Pero entonces lo que tenemos aquí es esta imagen que nos está poniendo Pablo. Una es que Pablo está dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que Onésimo pudo haber hecho mal. eh, y no sabemos exactamente qué fue, pero Pablo está dispuesto a cargar con la responsabilidad. Eso nos sigue poniendo en qué pensar y nos dice con cuánta frecuencia, y no tanto la frecuencia, sino cuál es nuestra actitud con las personas que están a nuestro alrededor y pasan por este tipo de problemas. Alguien que haya quedado mal, ¿no? Con alguien, ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a meterte de una manera sana en los problemas de los demás para ayudarles y para volver a que esa relación vuelva a funcionar? Eso es algo muy increíble, ¿no? De hecho, la moral cristiana es algo difícil de vivir. La moral cristiana es algo que el mundo debiera de alabar de los cristianos, ¿no? El comportamiento de los demás, y a veces nos hemos quedado cortos en llegar a vivir la moral cristiana. Les voy a leer lo que Jesucristo nos dice en el capítulo 6 de Lucas, en el versículo 27. ¿Cuál es la moralidad que Él espera de sus hijos? Y es una moral muy alta, muy exigente. Versículo 27 del capítulo 6 de Lucas dice esto: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Imagínate, qué difícil es para nosotros amar a nuestros enemigos. Eh, Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Aquí podemos ver que la moral cristiana, que la moral que Jesucristo espera de sus hijos, no es para nada fácil.
es una moral muy exigente, el amor a los enemigos. Y el día de hoy en nuestra sociedad estamos viendo una falta de amor muy terrible. Eh, de hecho, lo que está dañando en demasía nuestra sociedad en medio de estos momentos es esa falta de amor, que las personas son muy egocéntricas, nuestra sociedad es muy egocéntrica, está centrada en sí misma, no nos ponemos a pensar en el dolor de los demás, queremos siempre el bien propio, somos demasiado egocentristas y lo que necesitamos hacer es detenernos a pensar y decir que tenemos que amar a nuestros enemigos, inclusive el costo que eso podría tener. Para Filemón no era fácil perdonar, hermano. Para Filemón no era fácil perdonar, porque eso implicaba frente a la sociedad eh, que a él lo vieran como una persona débil. Aquel amo que no perseguía a su esclavo que se había escapado, aquel amo que no le marcaba con fuego a su esclavo después de que se había escapado, aquel amo que no tenía consecuencias para su amo fuertes, era considerado un amo débil, un amo que no era digno de tener un esclavo. Así que para Filemón el hecho de perdonar y recibir a un esclavo fugitivo era algo inusual en el mundo antiguo. Entonces Filemón tenía que pagar el precio de que la sociedad lo iba a ver como un amo débil, un amo que no era digno de tener un esclavo. Y eso llevaría a la baja la reputación de Filemón. Hay un precio que pagar a la hora de perdonar. Esa incomodidad que puede surgir después, ¿no? De perdonar ese dolor que puede generar después de todo, ¿no? Porque muchos podemos llegar a perdonar a una persona, pero cuando vienen los recuerdos en las noches, cuando vienen los recuerdos a nuestras mentes, no es tan fácil lidiar. Lo que me hizo tal persona hace tiempo, a veces en las mentes esos recuerdos y esas imágenes vienen, ¿no? Y la moral cristiana nos dice que cuando perdonemos, que no sea solamente por quedar bien frente a los demás, que no sea un perdón externo. El perdón que el cristiano tiene que ofrecer es un perdón de corazón. Imagínate el nivel de exigencia que hay. Pero nada de esto es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. La moral cristiana se sostiene bajo la premisa de que las acciones que todo cristiano haga tienen que estar fundamentadas en Dios, en el amor de Dios, en las fuerzas que Dios nos da, en el nuevo hombre que después de la conversión hay, es que ese nuevo hombre va a vivir con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo para vivir bajo la moral cristiana. Nadie es suficiente para poder vivir esta vida cristiana con sus propias fuerzas. Y aquí vemos el Evangelio. Otra de las cosas que podemos ver es si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Qué bonito es pensar en que Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, estaba poniendo todo a su cuenta. Todos nuestros pecados, todo lo que nosotros le debíamos a Dios, todos aquellos pecados que cometimos. Jesús le dijo a su Padre de una manera similar, ¿no? Si Carlos te dañó o si Carlos te debe algo, ponlo a mi cuenta. Qué bonito es pensar que Jesucristo ha pagado toda nuestra deuda, porque otra de las ideas es que la vida que tenemos en este mundo no es todo lo que hay. La filosofía cristiana, la cosmovisión cristiana nos dice que esta vida no es todo lo que hay otra vida y solamente hay dos opciones en que el ser humano va a seguir su existencia. Una es que va a seguir su existencia separada de Dios o con Dios. Y para aquellos que vivan su eternidad sin Dios, es algo que no se le puede desear a nadie. Vivir una eternidad sin Dios, las consecuencias que vienen después de ella, sufrir el castigo eterno de Dios.
Así que nos vale la pena reflexionar en esto, porque no es tan solamente una idea mística, no es tan solamente una idea filosófica, sino que Jesucristo vino de la muerte. Jesucristo trascendió la muerte para venirnos a decir en el capítulo 14, versículo 1 en adelante: no me voy y los voy a dejar huérfanos. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes también puedan estar. O sea que la idea de la vida después de la muerte no es una idea que se nos ocurrió. Tenemos una de las pruebas y una de las evidencias más eh, satisfactorias para hablar de la resurrección de Jesús que pudo haber pasado en ese año en que Jesucristo murió. ¿Con qué se puede explicar mejor el surgimiento del cristianismo? Y los eruditos, los especialistas en historia, dicen que, inclusive especialistas que no son cristianos, dicen que el cristianismo no se puede explicar sin una fuerte creencia de los discípulos de que verdaderamente Jesús resucitó. Y por el hecho de que Jesús resucitó es que nosotros fuimos declarados inocentes por el pago que Él hizo en la cruz, viniendo a testificar y viniéndonos a decir: ¿sabes? Aquí está la evidencia de que verdaderamente después de la vida hay vida, pero solamente hay dos opciones: vivirla separada de Dios o con Dios. Y aparte de hablar de la vida, del más allá y de que Jesucristo ha venido a pagar por nuestros pecados de una manera similar a lo que Pablo está poniéndose aquí con Filemón, está intercediendo por Filemón, también nos dice que el Evangelio afecta a las relaciones sociales. Y aquí vemos una relación social que se quebró, pero que Pablo está ayudando a que esta relación se restablezca. Así que llegamos a nuestra idea principal que quiero transmitir el día de hoy. Una de las ideas principales es que cuando vayamos a perdonar a alguien, lo hagamos eh, de una manera voluntaria, que lo hagamos de corazón, que estemos dispuestos también desde la perspectiva de Pablo a meternos a los problemas de los demás con el propósito de ayudar, no de una manera de meterte en los problemas los demás de una manera no sana, otra vez, sino de una manera con la que estés dispuestos a cargar inclusive con la responsabilidad de los demás. Y eso no es para nada fácil. El meternos en la vida de los demás, en los problemas de los demás y lidiar con eso no es fácil. Pero los cristianos somos llamados a hacer lo que hizo Pablo. Pablo ya dijo en otra de sus cartas: imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. ¿Y de qué manera podemos imitar a Pablo? Pues una de las cosas en las que podemos imitar a Pablo es a meternos, introducirnos en los problemas con el fin de ayudar a los demás. Otra de las ideas es que cuando estamos forcejeando para perdonar a alguien, cuando no estamos decididos a perdonar a alguien, y también lo voy a escribir una idea que me parece fundamental, que cuando forcejeamos, ya sea con Dios, cuando no estamos dispuestos a perdonar a alguien, tenemos que recordar algo. Eh, Cuando forcejeamos con la tarea exigente eh, de perdonar, eh, podremos descubrir que se nos está olvidando, que se nos está olvidando lo mucho que Dios nos ha perdonado. Aquí estoy parafraseando palabras
de David Garland en su libro, en su comentario en su comentario a Filemón y a Colosenses. Eso es algo que me parece muy importante, que cuando nos está costando perdonar a las personas, es como un indicio que nos dice, ¿sabes qué? Te estás olvidando de cómo te perdonó Dios. Porque ¿qué argumento puede haber para decirle a Dios? ¿Qué argumento puede existir y decir, Dios, yo no voy a perdonar a esta persona por todo el daño que me ha hecho? No puedo perdonar. Imagínate cómo puedes argumentarle tú a Dios que tú no puedes perdonar a alguien cuando Él te ha perdonado cosas inimaginables, cantidad de pecados que te han perdonado. Y tú no puedes perdonar a alguien que te hizo daño de una manera más o no tan grave como la que nosotros ofendimos a Dios. No estoy diciendo que sea fácil perdonar, no estoy diciendo que sea fácil para nada, pero sí tenemos la responsabilidad como cristianos de luchar, de lidiar, de cada día orar por las personas que nos hacen daño, de cada día poner la otra mejilla, porque somos muy conscientes de que a veces cuando alguien nos hace mal, nos quedamos con o más bien guardamos la espada para no seguir luchando cuando perdonamos a alguien, pero todavía tenemos sostenido o tenemos sosteniendo la espada lista para desenvainarla cuando alguien nos hace daño nuevamente. Sí te perdono, pero si me vuelves a dañar, voy a estar preparado para desenvainar la espada nuevamente, ¿no? O sea, que a veces no perdonamos de todo corazón y a veces solamente perdonamos de manera externa. Me refiero a que solamente nos sentimos comprometidos a veces a perdonar a alguien porque somos cristianos, pero no lo hemos perdonado de corazón. Debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Y lo que nos viene a decir estos pasajes es que cuando perdonemos a alguien lo hagamos de corazón, que estemos dispuestos también a meternos a la vida de los demás. Creo que esta es una de las cosas que básicamente nos dice el texto, que estemos dispuestos a meternos en los problemas de los demás con el propósito de ayudar. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Así que allí está, hermanos, la responsabilidad que tenemos para aquellas personas, hermanos nuestros que llegan a tener problemas con otros hermanos. Estemos dispuestos a lidiar, a ayudar de alguna u otra manera. De alguna u otra manera estemos dispuestos a meternos en la vida de ellos de una manera sana para ayudarles en solucionar y restablecer sus relaciones sociales, como también lo hizo Pablo, como también lo hizo Jesucristo y como también lo debemos de hacer cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.